Seguramente habrán escuchado hablar de esta casa, incluso existen varias películas basadas en este suceso. Como sabrán, hace muchos años, un joven enloqueció y mató a su familia en esta casa. El joven declaró que voces le decían que su familia no merecía vivir. Luego del horrible crimen ocurrido el 13 de noviembre de 1974, donde una familia fue asesinada por el hijo mayor, en la casa, mientras todos dormían plácidamente en sus camas, el matrimonio Lutz decide mudarse a dicha casa, ignorando el horror que había ocurrido anteriormente. Después de estar 2 semanas, tuvieron que irse por el horror que estaban viviendo. La familia no habló de lo ocurrido en la casa por mucho tiempo, hasta que hace algunos años, en un programa de periodismo estadounidense, cuando Kathy Lutz contó parte de la horrible experiencia que le había tocado vivir, contó que escuchaba voces, susurros, contó que vio ojos rojos que la miraban desde su armario, entre otras cosas. Hoy en día, nadie se ha animado a comprar la casa. Tras años de estar deshabitada, aún siguen ocurriendo cosas inexplicables, como por ejemplo, incendios que se producen solos. Masacre y juicio. Todo comenzó con una masacre en una gran casa, situada en el 112 de Ocean Avenue, en el poblado de Amityville, Nueva York. El día 13 de noviembre del año 1974, un joven de 23 años, llamado Ronald DeFeo, Jr., conocido como Ronnie O. Butch, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas, con un rifle de gran calibre, alrededor de las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus 2 padres: Ronald DeFeo padre, 44 años. Louise DeFeo, 43 años y sus 4 hermanos Dawn, 18 años. Allison, 13 años. Mark, 12 años y John, 9 años. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó en la espalda, menos a su madre, Louise, que le disparó en la cabeza. Tras la matanza, Ronald recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del rifle y unas balas del arma, y lo introdujo todo en una funda de almohada, que posteriormente encontró la policía en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, The Witch's Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí, Joe Sweet, que alguien había disparado a sus padres. Ronald y Joe se dirigieron a la casa y llamaron a la policía, diciendo que había habido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida y sacaron los cadáveres de la casa. Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronald dijo que había salido pronto de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. Obviamente, el chico fue arrestado y sometido a juicio. Para respaldarse en su inocencia, Ronald dijo que unas voces que él escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenían entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual le obligó a cumplir una condena por 6 homicidios de segundo grado, por lo tanto cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Pero la verdadera historia de Amityville comienza un año después de los asesinatos, el día 18 de diciembre de 1975. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de George y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron ignorar los violentos hechos ocurridos con anterioridad y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo 28 días debido a los extraños fenómenos que sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural, que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas.
Katy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que una ocasión vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y que gritó: «Lárgate de aquí». Según los relatos de la época, cuando el sacerdote ingresó a la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de moscas invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y finalmente fue violentamente expulsado. La visita del sacerdote marcó el punto en que los sucesos paranormales se incrementaron. George empezó a sentir presencias extrañas también, e incluso sentía miedo a abrir los grifos pues suponía que una presencia maligna podía salir de ellos si abría la llave de paso. Las alucinaciones se hacían más comunes y la desconfianza en la familia se acrecentaba. George afirmaba que su mujer se estaba transformando en una bruja pues, según él, se le estaban cayendo los dientes y el pelo. Tal punto que los Lutz debieron abandonar para siempre la casa, que desde entonces se encuentra deshabitada y sobre la cual pesa el estigma de la leyenda de Amityville.